Pues el tema 2 habla de la transición demográfica y el cambio social. Y al respecto, pues tenemos que comentar que la población actual es de unos 7.000 millones de habitantes, con un crecimiento espectacular que se da a partir del siglo XX. Actualmente hay una tendencia a la desaceleración por el descenso de la natalidad y esta tendencia demográfica empieza a generar ciertos problemas en una parte de los países, como puede ser Japón, por el envejecimiento y bueno, pues la lógica problemática que surge por ello. Las contradictorias consecuencias del desigual avance del proceso de transición demográfica son latentes en las distintas partes del mundo. Tenemos la zona del África subsahariana con una población del 40% de menos de 15 años, una pirámide de edad muy joven, con pocas perspectivas de futuro por el proceso de desarrollo humano en el que se encuentran esos países. Están en el cuartil más bajo o en el inmediatamente superior, salvo alguna excepción. Y bueno, pues en ese sentido es donde pienso que hay que trabajar para mejorar los problemas generales del mundo. El modelo de transición demográfica está basado en 4 fases. La población. Para empezar, vamos a definir la población es los nacimientos que se dan en un país, en una sociedad, más los inmigrantes que puedan llegar a él, restando las muertes y los emigrantes que salgan de esa sociedad. En 2012 la ONU cifraba, como he dicho antes, en 7.052 millones de habitantes la población mundial. Desde el año 1960 la población crece a un ritmo de 1.000 millones de habitantes cada 13-14 años. Ahora mismo estamos en una fase demográfica de ralentización, una tasa de crecimiento mundial en torno al 1,2%, que va acompañado de una esperanza de vida de 30 años, al final del siglo XVIII a 70,7 años en el año 2013. El modelo de transición demográfica, como os comentaba, está dividido en 4 fases. Una primera fase, que son las sociedades tradicionales, donde hay una crisis de subsistencia, epidemias, guerras y precarias condiciones de vida que dan lugar a una altísima mortalidad unido a una altísima natalidad. El crecimiento es muy lento. En una segunda fase hay un retroceso de la mortalidad, un desarrollo debido al desarrollo tecnológico, económico, a las mejoras agrícolas, la medicina, la higiene, una mayor educación. En esta fase se produce un descenso de la mortalidad y se mantienen las altas tasas de natalidad. El crecimiento poblacional es muy rápido. Luego hay una tercera fase, que es el cambio socioeconómico de mentalidad, planificación familiar y una entrada a la modernidad, con un crecimiento lento de la población debido a una baja natalidad y a una baja mortalidad. Y la última fase son las sociedades postindustriales, en las que se encuentra gran parte de la Europa occidental, Japón, Estados Unidos, Canadá, etcétera, con unas tasas muy bajas de natalidad y de mortalidad. El crecimiento es nulo, mínimo e incluso negativo en algunas zonas, con un envejecimiento rápido de la población, que genera problemas sociales a medio y a largo plazo. Las tendencias demográficas en cifras, pues bueno, se va a dar aquí, voy a dar una serie de cifras representativas para hacernos una idea de por dónde van las cosas en el mundo. China es el país más poblado del mundo, una población de 1.353 millones de habitantes. Le sigue India con 1.258 millones de habitantes. El tercer país más poblado es Estados Unidos, con 315 millones de habitantes.
seguido de Indonesia, más de 200 millones de habitantes, Brasil, 200 millones de habitantes. Y luego en el grupo de los países que tienen más de 100 millones de habitantes están Pakistán, Bangladesh, Rusia, Nigeria, Japón, México. La tasa media de fecundidad en el año 2013 es de 2,5%. En Europa ha descendido al 1,6%, en Estados Unidos está en 2,1% y en los países de bajo desarrollo, los que están en el cuartil más bajo, esa tasa de fertilidad se encuentra en el 5,1% con una tendencia descendente. La tasa de fertilidad, como os comento, cae, aunque hay factores que la frenan, como la desigualdad entre géneros, tradiciones y creencias, la limitada difusión del uso de anticonceptivos, de planificación familiar. La tendencia activa se sigue nos vemos con una situación donde en África será el único continente donde la población llega a duplicarse o a triplicarse en los próximos 40 años. Asia detendrá su crecimiento en 2050. La esperanza de vida sigue aumentando, 70% en 2012, por caída en la tasa de mortalidad, mejoras sanitarias. Primero se mejoró las grandes epidemias infecciosas, en segundo lugar las enfermedades del aparato respiratorio, en tercer lugar se actuó sanitariamente en el mundo, sobre todo en la población adulta y en los más ancianos. Y todas estas mejoras han dado lugar a un aumento en la esperanza de vida general en el mundo. Las diferencias entre el bloque de los países más desarrollados y los de bajo desarrollo, pues las vemos muy claramente con las perspectivas de la esperanza de vida de Japón en torno a cerca de los 84 años y del África subsahariana que está en el entorno de los 50 años de esperanza de vida. Aún así hay que decir que ha habido una mejora general en los países de menor desarrollo. Paralelamente al momento en el que se encuentran de desarrollo estos países de más bajo índice, su tasa de esperanza de vida es mucho mejor a cuando los países más desarrollados se encontraban en esa misma fase. De forma natural hay más nacimientos de niños que de niñas. Hay 105 niños por cada 100 niñas. Y algunos países tienen cifras muy altas de niños, como China, por ejemplo, Azerbaiyán, por razones culturales que conocemos. Actualmente, 100 millones de niñas, hay 100 millones de niñas menos que de niños en el mundo. Y un punto importante que son las ciudades de futuro, qué perspectivas hay. Entonces, hay que hablar del crecimiento vertiginoso de las ciudades por la globalización y por el desarrollo económico. La población urbana mundial está en torno al 53%. En las regiones más desarrolladas llega al 75% y crece esta tasa en torno al 2% anual, sobre todo en los países en desarrollo. En 2030, unos 5.000 millones de habitantes, según las perspectivas, vivirán en ciudades, que esto supone el 80%, siendo un fenómeno mayoritariamente de África y de Asia. Más del 60% serán menores y muchos de ellos serán pobres. La expansión de las megaciudades no ha llegado a ser como se preveía exactamente. Algunas pierden población, como Tokio, que tiene cerca de 37 millones de habitantes, Nueva Delhi, 22 millones de habitantes, Sao Paulo, Bombay, México están en torno a los 20 millones de habitantes, y luego hay un grupo de ciudades como Shanghái, Calcuta, Dhaka, Karachi, entre los 13 y los 15 millones de habitantes respectivamente. La mitad de la población humana vive en ciudades que son más fáciles de gestionar, de unos 500.000 habitantes o menos. Aunque tienen menos recursos, el porcentaje, digamos que va en aumento este tipo de ciudades medias.
La urbanización, en términos generales, genera más beneficios que desventajas por concentrar la pobreza y ofrecer posibilidades de escapar de ella, que pueden ofrecer más servicios públicos accesibles y genera más empleo. Las ciudades ocupan el 2,8% del planeta y si se reduce su huella ecológica, esta concentración es más sostenible, ofreciendo vías de salida al crecimiento de población general. De población rural, perdón. La dispersión genera dificultades de sostenibilidad por la mayor necesidad de desplazamiento, mayor consumo energético y de agua, invasión de espacios verdes e ineficiencia de la administración de las ciudades, que son el dominio del siglo XXI. Pero es necesario mejorar la gobernabilidad de las ciudades más complejas y más vulnerables al cambio climatológico. Es decir, hay una tendencia actual que recoge una de las maneras de luchar contra el cambio climático y contra el deterioro medioambiental está en fomentar la concentración de población en espacios urbanos, la mayor parte de la población, debido a la mejor gestión y a que pues, se concentra ahí la ciudad, se desarrolla la actividad humana en el mundo urbano ocupa el 2% de la superficie terrestre. Entonces, bueno, pues concentrar ahí el 80% de la población, como se prevé que sea para el año 2030, puede que sea beneficioso, según algunas tendencias científicas, para el medio ambiente. Las edades de población y las consecuencias. 7.052 millones de habitantes, como había comentado antes, en la población mundial aproximada a día de hoy. Los países de desarrollo medio-bajo cuentan con una población más joven que nunca. 43% de la población mundial tiene menos de 25 años frente al envejecimiento de los países más desarrollados. Los países menos desarrollados están aún en la fase 1 de transición demográfica. Aumenta la fecundidad, aumenta la mortalidad, inseguridad alimentaria, desigualdad y pobreza. Es un círculo vicioso. El 44% de la población tiene menos de 15 años y se agrava por los problemas por falta de inversiones en salud y en educación principalmente. Además, cargan a las mujeres sin posibilidad de acceso al mercado laboral y con una salud bastante precaria. Los menores de 25 años, sin embargo, suponen un potencial de desarrollo cuando cae la fecundidad y hay un incremento del número de población productiva, que es el dividendo demográfico, la tasa de dependencia positiva, que ocurrió, por ejemplo, en los llamados tigres asiáticos, países tigres asiáticos, allá por los años 70-80. Además, es necesario el incremento de la educación y la formación para los jóvenes. El equilibrio es difícil, muy complicado. En la India, con un 48% de nutrición infantil y solo un 66% tiene acceso a la educación básica. La proporción de jóvenes disminuye ya. Entre 2000 y 2050, los mayores de 60 años serán el 21% de la población, afectando principalmente a los países más desarrollados y amenazando con asfixiar las economías, recortar perspectivas de crecimiento y colapsar la seguridad social y por falta de adultos productivos que paguen impuestos, que sostengan el sistema de la seguridad social de los respectivos países. La población, las políticas más efectivas parecen las escandinavas en este sentido, de prestaciones y subsidios, permisos, etc. Pero son muy costosas para fomentar la natalidad y la reposición demográfica. En
Norteamérica es menor, por el tema de la inmigración amortigua mucho, y en Europa Oriental por el aumento por el incremento de la población juvenil. Tardará más en llegar a este envejecimiento poblacional a China, por ejemplo, al resto del mundo. Bueno, pues ahora vamos a pasar a hablar, de otro tema muy importante, que son migraciones y multiculturalismo. Esto lo voy a hacer en un vídeo